Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte donde vamos a hablar sobre la configuración del entorno de desarrollo para Laravel, herramientas y requisitos necesarios antes de iniciar cualquier proyecto. En este apartado vamos a ver los requisitos que necesitamos en nuestros equipos como tal, los software necesarios y unos conceptos bases antes de comenzar a programar como tal. Primeramente, nosotros tenemos como requisitos bases nuestro sistema operativo puede ser Windows, Linux o Mac, una RAM superior a 4 gigabytes, ya que vamos a utilizar procesos en background o por debajo del sistema para manipular la información que necesitamos en el proyecto actual. Vamos a necesitar un almacenamiento mayor a 2 gigabytes en ese sentido porque vamos a descargar diferentes cosas, vamos a utilizar varios o un proyecto, dependiendo cómo haya el curso, y un internet mayor a 10 megabytes. ¿Por qué menciono estos elementos tan comunes o tan mínimos si actualmente tenemos recursos de diferentes tipos de procesadores, gama alta, media, baja, internet superiores a 10 megabytes, RAM superiores a 4, almacenamiento ya por terabytes? ¿Por qué lo menciono? Porque para la programación no necesitamos de recursos súper potentes, sobre todo para en estos temas de proyectos básicos, sino más bien nuestro limitante actual es la capacidad que tenemos nosotros para desarrollar estos elementos. Así que actualmente el limitante de recursos no es un impedimento para desarrollar proyectos grandes, sino propiamente viene uno. Así que vamos con todo para realizar esto. Entonces, primeramente, ¿qué software nosotros necesitamos para desarrollar estos proyectos? Tenemos lo que es un IDE o un editor de código. En este caso, el editor de código sería Visual Studio Code y el IDE sería PHP Storm por parte de JetBrains. Son dos softwares donde podemos o nos la pasaremos gran parte del tiempo desarrollando, programando, debugueando, entre otros elementos como tal. Para Visual Studio Code podemos entrar a visualstudio.com/download, seleccionar nuestro sistema operativo y descargamos los elementos necesarios. Para el tema de PHP podemos ir a la página oficial de JetBrains y descargar lo que es PHP Storm como tal. Ahora tenemos lo que es la ejecución de procesos o el ejecutor de procesos como tal, donde tenemos dos grandes rasgos actualmente. Uno que sería lo nativo, lo que se usaba antes, que sería SAM y Laragon, que ambos son ejecutores de procesos, donde podemos ejecutar Nginx, Composer, Node, MySQL dentro de nuestra máquina y virtualizando de cierta manera a partir de nuestros recursos lo que es una aplicación hecha con arquitectura LAMP o LEMP Doclon y descargamos lo que es SAM para nuestras herramientas. O podemos ir a laragon.org, Doclon, index.html, que igual todos estos links te los regalaré en los comentarios, donde puedes descargar el proyecto como tal. Pero actualmente vamos a utilizar nuestro proyecto con una de las últimas herramientas, que más que todo se maneja en el mercado por versionamiento, escalabilidad, sea horizontal o vertical, entre otras funcionalidades, que sería Docker. Que Docker también igualmente lo podemos descargar en su página de docker.com, productos Docker de esto. Ahí seleccionamos el sistema operativo que queramos y se instalará todos los elementos necesarios como tal. La ventaja de Docker es que todos estos elementos que vemos acá, PHP, Nginx, Composer, Node o cualquier tipo de base de datos, están contenidos en diferentes, valga la redundancia, contenedores, servicios y otros elementos que solo con un comando se activarán y no necesitamos tanta configuración como lo usaban antes SAMP y Laragon en este caso. Uno de los requisitos más serían los linters. ¿Qué son los linters? Los linters son los que me verifican código, dónde están tales llamados, generación de elementos, autocompletado de clases, funciones, módulos, entre otros. ¿Sí? Con Visual Studio Code necesitamos varias de estas extensiones propias de Visual Studio Code y con PHP Storm solo necesitamos la herramienta de PHP Storm, que recordemos que esos elementos los encontramos en Marketplace de Visual Studio Code, escribiendo PHP. Instalamos los necesarios como PHP Debug, IntelliFence, entre otros elementos, o simplemente descargamos PHP Storm y ya tendremos todos los elementos necesarios como tal. Para lo que es el gestor de base de datos, ya que vamos a utilizar un ORM y vamos a utilizar sea MySQL, Postgres o cualquier otro tipo de base de datos, necesitamos un gestor para visualizar estos datos como tal. Entonces, entre estos tenemos DBbrief, MariaDB, MySQL Workbench, Database, una extensión por parte de Visual Studio Code, Table Plus y SQL
SQL Pro. Cualquiera de estas nos funciona para visualizar nuestros datos en la base de datos. O también podemos utilizar PHP Storm o DataGrid por parte de JetBrains. Esto lo podemos encontrar en las páginas de DBRave, IO, Dockland, donde podemos descargar la aplicación para visualizar los elementos con este open source, o HeyDSQL, que sería HeyDDB también igualmente. O podemos descargar lo que es MySQL Workbench, aparte del sistema operativo que nosotros queramos. Igualmente, por parte de Visual Studio Code tenemos la extensión Database Client, que prácticamente solo la instalamos y ya tenemos un gestor de base de datos en nuestro Visual Studio Code. Otra opción para los usuarios de Mac, usamos Table Plus, que también es un gestor de base de datos un poco mejor visual que otros editores como tal, o gestores como tal. También tenemos SQL Pro, una versión gratis para los usuarios de Mac como tal. O la otra opción es utilizar DataGrid, el gestor de base de datos por parte de JetBrains, o propiamente en un apartado más en PHP Storm tenemos la extensión habilitada o instalada por defecto para ver bases de datos como tal. Ahora bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una terminal. Si eres usuario de Windows, te recomiendo usar Windows Subsystem Linux o la terminal de Git para poder utilizar todos los comandos que necesitamos, porque vamos a utilizar mucho la terminal. ¿Por qué la terminal? Porque la gestión de sea servidores aplicativos o propio soporte para ver cuál es el error, necesitamos una terminal que es mucho más rápido, podemos visualizar más cosas, podemos tener permisos elevados, podemos hacer muchas cosas si manejamos Linux de hoy en adelante. Esa es una de las grandes ventajas y es una gran diferencia con otros desarrolladores, inclusive hasta salarialmente. Es una gran diferencia. Si eres usuario de Linux o Mac, te recomiendo usar alguna distribución de tu preferencia. En este caso yo uso Arch Linux. O en Mac se puede usar la terminal por defecto que tiene propiamente ellos. Es así, no habría ningún problema. Para Windows podemos utilizar lo que es Windows Subsystem Linux, nuevamente aclarando. Les dejaré una guía cómo instalarlo utilizando PowerShell y activándolo con la tienda del Marketplace de Microsoft. Al igual, si utilizas Linux, yo te recomiendo Alacrity, ya que usa la GPU de tu máquina para hacer más rápido la codificación de procesos. Ahora, por parte del el gestor de código, un gestor de código es aquella herramienta que a lo largo del tiempo me va guardando los registros que yo voy haciendo al cambiar cierto código. Código, clases, archivos, videos, fotos, depende, lo que se quiera. Más que todo para archivos de texto en este caso. Lo que usaremos será Git en este caso. Lo podemos usar en nuestra máquina local, podemos guardar este código igualmente en lo que es la nube de gestor de código como GitLab, GitHub o Bitbucket. Cualquiera de estas tres herramientas las podemos utilizar para poder gestionar nuestro código y tener un historial a lo largo del tiempo. Para Git podemos descargar Git en lo que es git ssm.com.launch y podemos descargar a partir de nuestro sistema operativo. Seguimos las instrucciones y ya. Como gestores de código podemos usar lo que es GitHub, lo que es GitLab o lo que es Bitbucket para aclarar qué es lo que estábamos haciendo en nuestra anterior presentación. Igualmente podemos usar lo que es la inteligencia artificial. En este caso tenemos lo que es GitHub Copilot, ChatGPT, Blackbox o BART, que les voy a explicar un poco qué significa cada uno de ellos. GitHub Copilot es, si tú escribes una clase o requieres algún elemento o tienes dudas sobre algo, puedes consultar con él a partir del propio editor de código. Te dirá la función, te dará un ejemplo, pero no siempre debes confiarte de lo que te da. Debemos de leer correctamente todo el proceso que está pasando internamente para poder utilizar esta herramienta. Solo una ayuda, no es que te genere todo el código. Igualmente ChatGPT, si tú utilizas o tienes dudas sobre algún elemento, que es MVC en cortas palabras o que podemos utilizar para mejorar el rendimiento de alguna función o cualquier estilo, vamos a usar ChatGPT totalmente gratis. Igualmente tenemos lo que es Blackbox. Blackbox es otro gestor estilo Visual Studio Code donde podemos generar un elemento como tal, o sea, un componente, una clase, una función a partir de ciertos parámetros, es estilo GitHub Copilot. Igualmente tenemos lo que es BAR, la inteligencia artificial de Google, también estilo ChatGPT para preguntar cualquier cosa que queramos, sea con fotos, archivos o cualquier otro elemento. Puede interpretar también código para la visualización de estos datos. Ahora bien, ¿qué programas opcionales podemos tener? Podemos tener lo que es REST IP,
Podemos tener lo que es consulta en foros de preguntas y también lo que es la visualización de gestores de códigos. Entonces en REST tenemos lo que es Insomnia y Postman. En lo que son foros de preguntas y respuestas tenemos a Stack Overflow y Laracast. Y lo que es sí, gestor de código visual, lo podemos tener como GitLens o GitKraken. Esto lo podemos ver como para Insomnia, podemos entrar a Insomnia REST, descargar el aplicativo. Para Postman, podemos entrar a postman.com y descargar nuestro aplicativo para lo que son las peticiones API de todo tipo. También podemos entrar a Stack Overflow, preguntar sobre cualquier pregunta, error o demás. Igualmente con Laracal, solo para lo que es Laravel. Ahí tú puedes preguntar una consulta si no la encuentras en Stack Overflow o en Google. La gente es muy activa y te la puede contestar en menos de nada. Y lo que es la gestión de código, podemos usar lo que es GitLens para visualizar el historial de códigos entre compañeros o entre ti mismo. Y lo que es GitKraken, un apartado mucho más grande que lo que es GitLens, que es un aplicativo para ver el historial como tal de cada proyecto. Eso sería todo por esta tercera lección. Espero que instales todos los elementos necesarios en la presentación. Igualmente te dejaré todos los enlaces abajo para que tomes las mejores decisiones, pero siempre te recomiendo lo que mostré al lado derecho de la pantalla, ya que tiene todos los elementos necesarios, como por ejemplo PHP Storm, DataGrip, Docker, entre otros elementos que notarás a mano derecha. Pero si quieres ser un poco más nativo, más riguroso en lo que estás haciendo, puedes instalar cada una de las herramientas. Si quieres, puedes instalar todas las herramientas para ver cuál es la mejor. Eso sí, dependerá de ti la mejor elección. Te doy las oportunidades, tú escogerás cuál quieres, ¿vale? Te espero en la siguiente clase. Gracias.